cinco cargas iguales que están igualmente espaciadas en un semicírculo de radio R, como indica la figura. Determinar la fuerza que se ejerce sobre una carga Q localizada en el centro del semicírculo. Esto lo hemos hecho, ¿no? No. Bueno, este es el semicírculo. Las cargas están dispuestas de esta forma. Todas las que están sobre el semicírculo tienen un módulo Q, positivas son, y interaccionan con una carga Q pequeña en el centro. El sistema de referencia les aclara que está así ubicado. Seguramente aquí está el eje Y. Entonces me pregunta la fuerza resultante sobre esta carga. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar el principio de superposición. Como tengo varias cargas, 1, 2, 3, 4, 5, y necesito saber la interacción con esta. Entonces, la llamo 1, 2, 3, 4, 5. No es, como no está puesto el signo, asumo que esto es positivo. O sea, todas las cargas son positivas. Disculpe, dije, siempre se asume que es positivo. Esta distancia es R. O sea, existe la misma distancia entre esta carga y cada una de las otras cargas Q grandes. ¿Sí? Disculpe, dije, todas las cargas Q tienen igual. Todas estas tienen igual módulo, hay una diferencia. Estas son todas Q grandes y esta es Q chica. Es lo único de diferente. O sea, tienen distinto módulo, pero ambas tienen el mismo signo. Positivo. Dije, Por lo tanto, como les decía, voy a aplicar el principio de superposición entre la 1 y la carga Q, entre la 2 y la carga Q, entre la 3 y la carga Q, entre la 4 y la Q, entre la 5 y la Q. Entonces, el módulo de F1 Q va a ser igual a K, Q grande, módulo, por Q chica, módulo, sobre el cuadrado de la distancia que separa las cargas. ¿Cuánto vale el cuadrado? ¿Cuánto es la distancia? R al cuadrado. Bien. Entonces, si ustedes observan la geometría del problema, todas las fuerzas van a tener igual módulo. Todas las fuerzas actuando sobre esta carga van a tener el mismo módulo. La dirección y el sentido van a ir modificándose en función de cuál par considere. Pero el módulo va a ser el mismo. ¿Lo vemos? Si analizo la 1 con la Q, son cargas del mismo signo, por lo tanto las fuerzas van a ser de repulsión. Esta va a ser así. Es la fuerza que la 1 ejerce sobre la Q. Y así es la fuerza que la Q ejerce sobre la 1. Si analizo la carga 2, entonces la dirección va a quedar definida por la línea que une los centros de carga, el sentido por cómo son los signos. Como son ambas positivas, las fuerzas van a ser de repulsión, así va a ser la fuerza que la 2 ejerce sobre la Q, y así la fuerza que la carga Q ejerce sobre la 2. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Inge.
Ahora, si analizo la carga 3 con la Q, las fuerzas son repulsivas nuevamente. Así es la 3 ejerce sobre Q, y así es la que la Q ejerce sobre la 3. Si analizo la 4, las cargas tienen el mismo signo, la fuerza va a ser repulsiva, así va a ser que la 4 ejerce sobre la Q. Y ahora la 5 ejerce sobre la Q va a ser así. ¿Estamos? ¿Y qué? Cuando las cargas no tienen signo, tenemos que asumir primero que son positivas, digamos. Sí, porque si son negativas va a ser específico y le va a poner el signo delante. Ah, bien, muchas gracias. Entonces, estas son todas las fuerzas que actúan sobre Q. Cada una de estas se debe a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. ¿Estamos? Ahora tengo que encontrar la fuerza actuando. Por lo tanto, voy a tener que encontrar la fuerza resultante sobre esta carga. Estoy viendo que la 5Q y la 1Q tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. ¿Lo vemos? ¿Esas se anulan? Estas se equilibran o se anulan, como dice usted. Ahora tendría que sumar estas tres fuerzas de forma vectorial. ¿Sí? Si ustedes ven, para sumar vectorialmente debo descomponer estas fuerzas en su componente horizontal y vertical. ¿Me siguen? Me quedaría esto. ¿Sí? Para sumar vectorialmente, tengo que descomponer. Así tendría F4QI. Así tendría F2QI. Y aquí en el eje horizontal tengo F2QX y F4QX. ¿Lo vemos? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Lo está Nuevamente, descomponiendo el vector. por simetrías, las componentes verticales se van a volver a anular. ¿Lo vemos? Se anula esta con esta componente y me quedan todas las componentes horizontales. Y además, las dos componentes horizontales tienen el mismo módulo. ¿Cuánto vale ese módulo? F. ¿Sí? ¿Sí? Déjeme probar.
A ver. Bueno, veamos si podemos seguir. No. ¿Está mejor? Como sabemos que toda la fuerza está actuando sobre esta carga, tienen el mismo módulo, porque se encuentran, primero, porque todas son Q todas son Q grande actuando con esta Q pequeña. Y segundo, porque la distancia siempre es la misma. Se ha modificado la posición, pero la distancia sigue siendo R, o sea, es una distancia radial. Es un semicírculo esto. Inge, dejó de grabar en el grupo 2. Profe, no se ve Sí. la pizarra. ¿Ahora? No se ve nada. Ahí se lo ve. Ahí se lo ve. Ahí está, ahora sí. Eso estoy haciendo, 2 reuniones distintas. Con la misma cámara. A ver. No pensé que se vea bien con la computadora. No se lo escucha ahora. Se ha silenciado y Sí, silenció el audio. ¿A alguien del grupo 2 le ha desaparecido la cámara del profe? sí. Tengo 2. Sí. La cambió igual. Cambió Lo a otra acá. cámara. Ha Yo cambiado, sí lo pero veo. esta pantalla se ve como de abajo y se ve borroso. Directamente no se ve nada. Chicos, disculpen, les hago una consulta. ¿Esta es la segunda clase de práctica? Porque estoy Sí, esta es la totalmente segunda. perdido. Es la segunda. Estoy Esta es la totalmente segunda. perdido. Estoy totalmente Sí. perdido. ¿Cuándo fue la primera? El lunes a El las 6 de la a la- tarde. No había ninguno, no he visto nada yo en el cubo. Nos han mandado en el cupo estaba. Hay un calendario anotado. Sí, claro, por eso está el está anotado en calendario. el cubo. Estaba el calendario de que la teoría pasaba bueno, no me acuerdo, pero la teoría nada más hablaba, no hablaba de la Pero Sí, práctica. pero en la clase de práctica, el teoría horario es esta hora. nos han dicho Pero también está que en sí el vamos a tener. calendario. No, sí decía ahí en el cubo
que la clase práctica iba a empezar ese día. Hay un cuadro ahí grande en el cubo. Claro, Igualmente mañana en la mañana hay una clase de consulta. Ahí te puedes conectar y para que más o menos te vayas orientando. Sí, ese es el problema, que a la mañana no tengo wifi en mi trabajo. Esa es la cuestión. Y no La sabemos otra quién ha clase, grabado la compañero clase. ha grabado la clase. Alguien, deberemos configurar un drive para poner ahí todas las grabaciones y ir Y descargando. sí, por favor, Alguien ha por grabado favor, la clase. ustedes, En YouTube está la clase. Después ustedes que para son más Clases de jóvenes teoría sí y están grabadas. ustedes que son jóvenes y están con la tecnología, por favor. Ahí está Mauro Simonetti. Ahí él después creo que te puede pasar el link en YouTube. mi Había compañero ha grabado grabado la clase, así que ahí velo. Buenísimo, buenísimo. De última la compartimos en ¿Está el en el grupo. grupo de WhatsApp? La podrían poner en la descripción del grupo de WhatsApp. Inge, no se lo escucha, está silenciado. Silencia tu Inge. micrófono, Inge. De la otra forma que había puesto la cámara se veía bien. Ahora se ve mal. ¿Verdad? Ahora se ve feo. Ahora no podemos ver bien con las Ni resoluciones aumentadas escucharlo. tampoco, ni escucharlo. Yo veo de 10 la sala. Capaz que mejor que haya un solo grupo y bueno, después vemos grabado. Ahora, Porque si es tanto lío. Ahí lo escuchamos. Sí, ya se lo Sí, escucha. ahí se escucha y se ve. Ahí se ¿están escucha. conformes con la imagen? Más o No menos. se ve bien. No puede poner de la otra forma la cámara que estaba desde Ahí arriba. comparto también la imagen para que veamos. Sí, pero sí se ve bien. Ahí tenemos. Sí, se ve bien, se dejémosla ve ahí, bien. que así sigamos con la clase. Sí, sí, ahí se ve bien. Ponelo así, porque si no, no vas a dar mal la clase. Ahí está. Ahí lo he compartido. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Tengo mucho audio de ustedes también. Bien, chicos, si pueden apagar los micrófonos. Apaga los micrófonos, chicos. Hay un audio en el grupo 1 muy fuerte. Alguien escríbele por El otro grupo WhatsApp, es. por favor. Bueno, El grupo número 1 es. chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se lo escuchamos. Sí, Inge. Vamos de El nuevo. segundo grupo lo escuchamos bien. Chicos, vamos de nuevo. Hay un audio que se escucha. Hay un audio que se escucha. Y no leen el grupo. ¿Quién es chico? No sé quién era el de aquí que preguntaba del video de YouTube. Ahí te han pasado el link por Sí, el tengo chat. el micrófono abierto y no lo puedo silenciar. Sí, gracias, lo acabo de ver. Marcos. Marcos. Profe, usted puede silenciarlo, si no. Sáquelo, profe. Déjalo libre, escúchalo. Ahí está, ¿podemos comenzar? Sí, A ver. empecemos.
En el grupo 2 tengo compartido y tengo abierta la cámara. Ustedes elijan cuál les conviene. A ver. Continuamos del punto donde hemos dicho las fuerzas actuando sobre la carga pequeña, Q pequeña. Hemos dicho que todas tienen el mismo módulo. ¿Por qué? Las cargas actuando con ellas son todas del mismo módulo, Q, y están ubicadas a la misma distancia. Por lo tanto, cuando aplique la ley de Coulomb, el resultado, el módulo de esa fuerza va a tener el mismo valor. Lo que va a diferir es la dirección y el sentido de cada una de las fuerzas sobre Q. Entonces, para cada caso voy a unir las cargas que están actuando entre ellas. Esa va a ser la dirección. El sentido, hemos dicho en la clase anterior que quedaba definido por los signos de las cargas. Como ambas son positivas, se van a repeler. Pongo F1Q, pongo F2Q, ¿sí? F3Q, F4Q, F5Q. Cuando analizo, vemos que tienen F5Q y F1Q tienen el mismo módulo, misma dirección y sentidos contrarios. Por lo tanto, se anula. Hasta aquí estamos. Ahora lo saco limpio y lo pongo aquí. Me quedan solamente estas tres. Para sumarlas vectorialmente debo descomponerlas en su componente vertical y horizontal. Por eso he puesto F4Q. Disculpen, este es FQ. F4. ¿Está bien? F4QI. Y esta es F2QI, porque está sobre el eje vertical. Lo mismo, F4QX y F2QX. Como guardan simetría en la distribución, ¿sí? Sé que este ángulo es el mismo que este, por lo tanto las componentes verticales son iguales en módulo, tienen misma dirección y sentidos contrarios. Por lo tanto, se anula. ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Está abierto este? No, yo solo No, pero me parece que los compañeros aquí leo en el mensaje que algo les está pasando. No pasa nada. No, nada, Ángel, se escucha bien, perfecto. Bueno, seguimos. Como hemos dicho que se vuelven a anular las componentes verticales, me quedan solamente horizontales. F4QX, F2QX y me queda F3Q. Son las tres fuerzas que voy a tener que sumar. Y son colineales, entonces va a ser fácil de sumar vectorialmente. ¿Me han seguido hasta aquí? Este es el planteo físico. Para sacar la resultante no es otra cosa que sumar estas tres fuerzas. ¿Cuánto vale F4QX? El módulo va a ser igual a esto, acá, Q grande por Q chica sobre L al cuadrado. Como es la componente horizontal, sería, si considero este ángulo, θ, es este. ¿Cuánto vale? 45. Vale 45 grados por cómo están distribuidos los ángulos. Entonces, cómo están distribuidas las cargas. Entonces, coseno de 45 grados. Y si ustedes ven, F2QX también vale lo mismo. ¿Se dan cuenta?
Vale, K, Q grande por Q chica sobre R grande en radio al cuadrado. Este ángulo también es 45 grados. Theta prima le llamo. También es 45 grados y vale, entonces, coseno de 45 para sacar la componente horizontal. ¿Me siguen hasta aquí? Estos dos, el módulo de F2QX es igual al módulo de F4QX y es igual a K, Q grande por Q chica sobre R al cuadrado por raíz de 2 sobre 2. Esos son los módulos. Como yo sé que están, los veo gráficamente que están sobre el eje X, son colineales, tienen el mismo sentido, cuando los sumen, mi fuerza resultante sobre la carga Q chica va a ser 2 veces esto, ¿no? Más F3Q. ¿Se dan cuenta? Va a ser F2QX más F4QX más F3Q. Disculpe, profe, ¿raíz de qué dice? Raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué no? ¿Ustedes son matemáticos? Sí, porque es un ángulo. Entonces, Una consulta. sí. Su pantalla compartida se ve cuadriculada la pizarra. Y ya no sé, está compartida, no está compartida. En esa misma sesión está la... Sí. Sí, lo escucho. Una pregunta, ¿no puede ser que serían los dos programas sacar lo que sería la tasa de conducta? Estamos evaluando todas esas cosas. Hice una consulta, está sumando las 3 fuerzas horizontales. Sí. Ahí inicia el salido de la cosa, se veía bien. Ahora para donde se pone. Ahí se pone los rusos. ¿Sí se ve bien? Puede que yo no la tenga fija. Yo la tengo fija. Yo la tengo fija. Seguimos un segundo. Terminamos esto. F2Q, F4Q y F3Q tengo que sumarlas, son colineales, o sea, podría sumar los módulos y ponerle dirección Y porque ya son colineales, están sobre el eje X. Lo hago completo y me queda K, Q grande, Q chica, por raíz de 2 sobre 2 más en la dirección de Y más K, Q grande, Q chica sobre R cuadrado por raíz de 2 sobre 2 más el módulo de F3Q es esto,
K, U grande, U chica, sobre R cuadrado. Estos dos, este está en la dirección de I y este también está en la dirección de I. Tengo que poner los versores porque ya los estoy sumando como vectores. Entonces, voy a resolver aquí arriba. Ustedes vean, cada término tiene K, Q por Q sobre R cuadrado. Paréntesis. Tengo dos veces, tendría que decir raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Tendría 2 raíz de 2 sobre 2. Me quedaría raíz de 2. ¿Podrías repetir esa parte? Si lo sumo, aquí tengo KQ. Este es el factor común en los tres términos. Pero yo tendría que sumar este, que es raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. La suma, 2 raíz de 2 sobre 2. Denme más simple. Me quedaría raíz de 2. Pero aquí tengo uno más. Aquí tengo una unidad. Entonces, me queda el factor común por raíz de 2 más 1. ¿Me han seguido? Como estamos hablando de la fuerza resultante, estoy hablando de una fuerza resultante, magnitud vectorial tiene que tener módulo. Dirección y sentido. Solo en este caso, cuando son fuerzas coincidentes con uno de los ejes, lo voy a expresar con los versores. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden poner de forma polar el módulo 0 grado. Cualquiera de las dos formas está bien, solamente cuando coinciden con alguno de los ejes. Cuando la resultante coincide con alguno de los ejes, yo puedo expresar así. ¿Estamos? Si lo necesitaría expresar en forma polar, tendría que escribir ¿sí? Módulo, el ángulo me indica la dirección y el sentido. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, Inge. O sea, o lo indicas con el ángulo o lo indicas con los vectores. Bien. Preguntas. Esto no ha sido otra cosa que aplicar la ley de Coulomb y la simetría de la configuración de cargas. La simetría me ha permitido operar fácil con los vectores, cosa que no sucede en todos los casos. Así que siempre analizo y siempre van a tener formas geométricas con simetría para que su resultado o su operación sea sencillo. ¿Sí? Pero no pierdan de vista que muchas de las simplificaciones que hemos hecho se deben a la simetría. Bueno, preguntas. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, Inge.
Entonces, así lo expresamos cuando terminamos el parcial. Sí, pero así lo van a expresar cuando coincide con alguno de los ejes. Si no coincide con los ejes, no expreso conversores unitarios. Cuando no coincide con los ejes, de forma polar, siempre. Es la única forma de definir módulo, dirección y sentido de un vector. Si no estoy dando las componentes de un vector. Dice el problema 4, una gota de aceite tiene una masa de 4 por 10 a la menos 14 kilogramos y una carga neta de 4,8 por 10 a la menos 19 cobre. Una fuerza eléctrica dirigida hacia arriba equilibra justamente la fuerza dirigida hacia abajo de la gravedad, de tal modo que la gota de aceite queda en reposo. ¿Cuál es la dirección y la magnitud del campo eléctrico? Bueno, aquí estamos introduciendo el concepto de campo eléctrico. ¿Y qué es el campo eléctrico? Es el tema. Entonces, yo voy a hacer una breve explicación. Ustedes lo van a ver y les va a cerrar con esto todo lo que lean a posteriori. O lo que hayan leído ahora hasta esta clase, quizás esta explicación les sirva para cerrarlo. Y nosotros hemos dicho en la clase anterior que si tenemos dos cargas, supongamos positivas ambas, a esta la llamo Q1, a esta Q2, hemos dicho y me han aceptado que esta carga ejerce una fuerza sobre esta, que si se trata de cargas del mismo signo, las fuerzas van a ser repulsivas. Así es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. Y así es la fuerza que la 1 ejerce sobre la 2. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es lo que hemos visto en la clase anterior. Ustedes me han dicho, en realidad, yo he explicado esto y ustedes han aceptado. Resulta que, ¿cómo hace esta carga para ejercer una fuerza sobre esta otra? Si no hay nada en el medio. ¿Y cómo hace esta otra para ejercer una fuerza sobre la primera si no hay nada en el medio? Sabemos que estas son pares de acción y reacción, tienen el mismo módulo, misma dirección y sentidos contrarios. Y esos pares de acción y reacción nosotros los conocíamos. Nosotros, si yo me apoyo sobre el pizarrón, yo ejerzo una fuerza sobre el pizarrón y el pizarrón ejerce una sobre mí. Esas fuerzas tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. Resulta que si yo toco agarro el borrador y ejerzo una fuerza sobre el pizarrón, ¿sí? Si hago la analogía, el pizarrón es una carga, yo soy otra, y utilizo algo en el medio para ejercer una fuerza sobre el pizarrón. Eso es lo que me está haciendo falta. El algo que hay en el medio para que uno pueda ejercer la fuerza sobre el otro. Ese algo es el campo eléctrico. Y ahí viene el tema. Nosotros vamos a definir el campo eléctrico con algunas particularidades. El campo eléctrico de cargas positivas es siempre radial saliente. Les ha dado algunas definiciones el INGE. Siempre sale de cargas positivas y se dirige a cargas negativas. El campo eléctrico de cargas negativas es radial y entrante. Cargas puntuales, aclaro, cargas puntuales positivas, cargas puntuales negativas. Las líneas de campo eléctrico son salientes de las cargas positivas, entran a cargas negativas. Tienen la particularidad de que estas líneas la cantidad de líneas de campo es proporcional al módulo de la carga. ¿Sí? Estas son líneas de campo eléctrico.
tiene la característica que entre ellas nunca se cruzan, salen de positivas y se dirigen hacia negativas, ¿sí? Entonces, haciendo uso de este concepto de campo, yo puedo decir que el campo eléctrico que genera la carga 2 es radial y saliente. Es así. Entonces, podría decir que el campo eléctrico de la carga 2, interactuando con la carga 1, me da como resultado la fuerza. Y puedo decir, puedo expresarlo de esta manera. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 es igual al producto del campo eléctrico de la carga 2 por la carga 1. Y ahí viene un tema. Si ustedes ven, la fuerza es una magnitud vectorial, el campo eléctrico es una magnitud vectorial y la carga es una escalar. Entonces, la fuerza va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico siempre que la carga sea positiva. Si la carga fuera negativa, la fuerza va a tener misma dirección, pero sentido contrario al campo. Es lo único que ustedes tienen que saber para abordar el tema este y en particular estos problemas. De esta manera, yo determino la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. Ahora, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 va a ser la interacción entre el campo eléctrico de la carga 1 con la carga 2. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bueno, entonces estaremos en condiciones de resolver el problema número 4. Le dice, una gota de aceite tiene una masa de 4 por 10 a la menos 14 kilogramos. Y una carga neta de 4.8 por 10 a la menos 19 coulombs. Una fuerza eléctrica dirigida hacia arriba equilibra justamente la fuerza dirigida hacia abajo de la gravedad, de tal modo que la gota de aceite queda en reposo. ¿Cuál es la dirección y la magnitud del campo eléctrico? Entonces, dice que tengo una gota de aceite que tiene una carga Q positiva, 4,8 por 10 a la menos 19 coulombs. Sobre ella actúa una fuerza de origen eléctrica que equilibra una fuerza de origen gravitatorio, de tal modo que la gota queda en reposo, queda equilibrada. Entonces, según lo que hemos dicho hace un momento, para que sobre esta carga aparezca una fuerza de origen eléctrico, tiene que esta carga interactuar con un campo eléctrico. Ese campo eléctrico
Si me remito a la ecuación, la fuerza es igual al campo por la carga. Si la carga es positiva, la fuerza tiene misma dirección que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza tiene sentido contrario al del campo. Entonces, como la carga es positiva, asumo que el campo eléctrico tiene esa dirección y sentido. De tal manera que cuando haga el producto vectorial, el producto de un vector por un escalar, me dé mi fuerza resultante de esta manera, hacia arriba. De tal manera que esa fuerza eléctrica equilibra la fuerza gravitatoria actuando sobre esa partícula de aceite, esa gota de aceite. ¿Estamos hasta aquí? Esto es lo físico. Ahora hacemos uso de la matemática para resolver esta situación. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y es igual a cero porque esa gota de aceite no se mueve. Entonces, lo que voy a analizar van a ser fuerzas verticales y voy a decir la fuerza eléctrica que está apuntando hacia arriba menos la fuerza gravitatoria es igual a cero. Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Qué puedo decir de aquí? Entonces puedo decir que para que se dé el equilibrio, la fuerza de origen eléctrico tiene que ser igual a la fuerza de origen gravitatorio. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la fuerza de origen eléctrico? La fuerza de origen eléctrico vale el campo por la carga. ¿Cuánto vale la fuerza gravitatoria? La masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, estoy en condiciones de determinar el campo eléctrico. Vale, la masa por la gravedad sobre la carga. Masa, 4,0 por 10 a la menos 14 kilogramos. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo sobre la carga, 4,8 por 10 a la menos 19 coulombs. Si analizo desde el punto de vista dimensional, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Sería newton sobre coulomb. Las unidades de esta magnitud, campo eléctrico, ¿qué es lo que yo espero encontrar? Dimensionalmente está bien, entonces, ¿cuánto valen números? Ya les digo. $8,16 por 10 a la 5 newton sobre cobre. El módulo del campo eléctrico. A mí me pregunta cuál es la dirección y la magnitud del campo eléctrico. Entonces yo podría decir que el campo eléctrico, expresado como vector, tiene 8,16 por 10 a la 5 newton sobre coulomb de módulo. La dirección y el sentido, 90 grados. No pierdas de vista que nosotros siempre usamos sistemas de referencia X horizontal y vertical. Entonces, el campo eléctrico presente en esa región donde está la gota de aceite tiene que
tener un módulo de 8,16 por 10 a la 5 newton sobre coulomb en la dirección vertical y el sentido hacia arriba. Pregunta. Disculpe, una pregunta, es 90 grados porque el módulo es positivo. No, el módulo siempre es positivo. En 90 grados porque el vector está apuntando hacia arriba y mido. Siempre voy a expresar el ángulo medido desde el eje X horizontal y positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj. Así va a ser mi signo positivo. Así va a ser mi ángulo. Por eso es 90 grados. Lo mido desde el... Profe, le quería preguntar al ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Puedo poner 45 grados o si tengo que usar la raíz de 2 sobre 2? Raíz de... Conversión a la raíz que no me acordaba. Raíz de 2 sobre 2 es el coseno de 45. Coseno y seno son los mismos. Pero en esa clase me acordaba de desarrollo y usar los coseno de 45 y seno de 45. Sería lo que yo tengo que cambiar por el parcial. Sí, seguramente es un número. Sacará cuánto vale 1 más raíz de 2 y le va a dar un número. No es inconveniente. A mí me servía expresarlo de esa manera. Pero bueno, tenga en cuenta que esos valores la mayoría de las veces los deben conocer. Tenga en cuenta que tienen que saber los signos de cada uno de los cuadrantes para que ustedes puedan hacer una verificación de lo que van haciendo y no me equivoque. Tienen que saber de los ángulos notables algunos valores, seno, coseno, seno y coseno nada más. Bueno, preguntas de esto o del anterior. Profe, el campo eléctrico está dirigido para arriba porque la fuerza eléctrica va para arriba. Tenga en cuenta que la secuencia es que la fuerza está presente o aparece porque primero está el campo eléctrico que interactúa con la carga. ¿Sí? A mí me dan como dato la fuerza. Por lo tanto, yo tengo que averiguar cómo es ese campo. ¿Sí? Si el campo es hacia arriba, al interactuar con una carga positiva, la fuerza resultante va a tener la misma dirección y sentido que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza resultante va a tener la misma dirección, o sea, vertical, pero va a estar apuntando hacia abajo. ¿Sí? Sentido contrario. ¿Responde su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Profe, ¿también podemos expresar el vector de forma cartesiana? ¿Cómo lo haría en cartesiano? Mire, de forma cartesiana usted me va a decir. Esto me va a dar. ¿Sí? Aquí yo lo que veo es cuánto vale cada componente. ¿Sí? No sé la dirección y el sentido si usted me da esto. Yo sé cuánto vale cada componente. Es por eso que les digo que el vector queda completamente definido cuando yo digo módulo, dirección y sentido. Profe, disculpe, en el campo eléctrico, como lo expreso de forma cartesiana, el valor del ángulo del campo eléctrico no sería C.
Sí. No es- Y de todas formas, ya tienen a este X. Bien. Estoy expresando campo eléctrico. Bien. 90 grados. Gracias. Esto sería 0 newton sobre cobre, 8,16 por 10 a la 5 newton sobre cobre. Ahora sí, gracias. Estoy expresando las componentes. No estoy dando la dirección y el sentido. En cambio, de forma polar, yo digo, el vector tiene este módulo, esta dirección y sentido. Con coherencia con lo que piden. ¿Cuál es la dirección y la magnitud del campo eléctrico? Aquí estoy dando las componentes del campo eléctrico. ¿Se da cuenta? Deme un segundo, por favor. Profe, apagó el micrófono.
Profe está muteado, ¿no? Profe, muteado. Inge está muteado. Ahora, dos cargas puntuales. Cada una de ellas de 4 microcoulomb positivas. Están en el eje X. Una en el origen y otra en X igual a 8 metros. Hallar el campo eléctrico sobre el eje X en X igual a menos 2 metros, en X igual a 2 metros, en X igual a 6 metros, en X igual a 10 metros. ¿En qué punto del eje X es 0 el campo eléctrico? Hacer un gráfico de E sub X en función de X. Dos cargas puntuales entonces. Las dos son de más 4 microcoulomb. Están en el eje X, en X igual a. Una es en el origen y en otra X igual a 8. Una está aquí y la otra está aquí. Me dice que encuentre el campo eléctrico en X igual a 2 metros, a menos 2 metros. Entonces, como son cargas, esta es positiva y esta también es positiva. El campo eléctrico es radial y saliente de cada una de ellas. Si esta es la carga 1, el campo eléctrico saliente de la carga 1, ¿vale? Tiene esta forma aquí, en el punto 2. Tengan en cuenta que para determinar el campo eléctrico yo no necesito más que la carga que genera el campo eléctrico. ¿Y qué más necesito? La posición donde quiero averiguar ese campo eléctrico. Tengo la carga, tengo la posición, tengo el campo de su. El campo de la carga 2, tengo que saber si es positiva o es negativa. Es positiva. Quiero saber cuánto vale ese campo en este punto. Entonces, lo voy a hacer más chiquito. Como está lejos, tiene el mismo módulo la carga, así sería mi campo eléctrico 2. Cuando lo vaya a calcular, el campo eléctrico, el módulo va a ser K por la carga sobre el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto donde quiero saber el valor del campo eléctrico. ¿Me siguen hasta aquí? Inge, ¿puede volver a explicar sobre el campo eléctrico de menos 2? El campo eléctrico de la carga 2 en este punto. Yo necesito saber el campo que genera esta carga en este punto. Ah, bien. Muy bien.
No pierda de vista eso. Yo necesito el campo de esta carga en este punto. Como se trata de cargas positivas, el campo eléctrico es radial y saliente en todas las direcciones. ¿Sí? Si usted ve en este punto, suponga que este sea la carga, en este punto va a ser así. Siempre la carga con el punto donde quiero determinar el campo eléctrico, carga. Punto es en la línea, es en la dirección. ¿Sí? Sobre esa recta va a estar el vector campo eléctrico. El sentido va a depender de la carga. Si es positiva, es saliente de la carga. Y si es negativa, es entrante de la carga. Es lo que ha hecho aquí. La carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. ¿Cuánto vale el módulo? Y vale K por la carga, el módulo de la carga, sobre el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto. En particular, E sub 1 vale K por Q sobre R. 1, 3 lo voy a llamar a este punto, al cuadrado. K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Por la carga 4 por 10 a la menos 6. Coulomb sobre la distancia 2 metros. Al cuadrado, no me olvido nunca de eso. Entonces, el campo eléctrico, el módulo va a ser $9,000 newtons sobre coulomb. ¿Estamos? ¿Cuánto vale? Bien. Este es el módulo. ¿Cuánto es el campo? Vector, campo eléctrico 1. Es 900 newtons sobre coulomb menos I. Si quieren así. Si no, coincide con uno de los ejes, por eso lo pongo como versor. Si no, le pongo 180 grados. ¿Cuánto vale el campo eléctrico 2? El módulo de esos dos, K, Q sobre R. 2, 3 al cuadrado. La distancia que hay desde el punto 2 hasta el 3, donde quiero determinar cuánto vale el campo eléctrico. Hay 8 metros hasta aquí y 2 más para aquí, serían 10. Entonces es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. La carga 4 por 10 a la menos 6. $10 metros la distancia al cuadrado. Esto me da el módulo de sub 2, 360 newton sobre coulomb. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Es sub 2, el vector campo eléctrico. Es 360 newton sobre coulomb. Está apuntando a la dirección de X negativo 180 grados entonces. A mí me preguntan... El módulo del... ¿Sí? El módulo del campo 12 es mucho menor que el módulo. Sí, bueno,
es notablemente menor y usted vea que la distancia es más grande, por eso disminuye, está dividido una distancia que es más grande y además está elevada al cuadrado. Entonces podemos ver que la intensidad del campo eléctrico, como era de esperarse a partir de la ecuación, va a ser más grande o más intenso cuanto más cerca de la carga se encuentre. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, el campo eléctrico resultante en el punto 3 va a ser el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. ¿Sí? Como ambos, como son colineales, voy a poder sumar como la suma algebraica va a ser. Entonces, mi campo eléctrico resultante en el punto 3 va a ser los 900 más los 360 en la dirección X negativa, ¿se dan cuenta? ¿Estamos? Mi campo eléctrico resultante. Una pregunta. Sí. ¿Por qué tomaban la dirección negativa? ¿Por qué tomaban los 180 grados en el total? Y porque mire, este es el módulo, pero mi vector está apuntando hacia la izquierda. Entonces, para el sistema de referencia X y arriba, cuando lo mide en sentido contrario a las agujas del reloj, me va a dar 180 grados. ¿Lo ve? Bien, gracias. Como los dos tienen la misma dirección y sentido, los puedo sumar algebraicamente. Por eso me da 9.360 newtons sobre coulomb, 180 grados. ¿Estamos hasta aquí? Si lo expreso en forma de los versores sería menos I. Si lo expreso como versor, sí. Usted sabe que el menos lo puedo poner adelante o con el versor, como ustedes quieran. Solo si coincide con alguno de los ejes uso el versor. ¿Estamos? Me pregunta. El campo eléctrico en el punto 4 lo voy a llamar. O sea, a 2 metros de la carga 1. En realidad el X igual a 2 metros. Eso se corresponde con 2 metros de la carga 1. Y si vemos, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 4, o sea, ubicado a 2 metros, equidistante de este, tiene el mismo módulo. ¿Por qué? Y bueno, lo calculo. Q sobre el cuadrado de la distancia, 2 metros. Me da los 9.000 newtons sobre coulomb. Tranquilamente podría decir que E sub 4 es esto. El módulo de E sub 4 es 9.000 newtons sobre coulomb. Pero ahora resulta que cuando lo represento el vector, el campo eléctrico, he puesto mal. El campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 4
también va a ser 9000 newtons sobre Coulomb, pero ahora en la dirección del eje X positivo. 0 grados. Ahora no va a ser 180 grados, va a ser ¿cuántos? 0 grados. 0 grados. Cuando determine el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 4, como es positiva la carga, el campo eléctrico que ella produce es radial y saliente. Así sería. El campo eléctrico. Vale, K por Q sobre N 2,4 al cuadrado. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 sobre N2,4. ¿Cuánto es la distancia de la carga 2 al punto 4? Son 6 metros, ¿no? Elevado al cuadrado. Esto me da mi Sí, profe. newtons sobre Coulomb. Entonces, cuando exprese eso 2,4 como vector, va a ser 1000 newtons sobre Coulomb. Apunta en la dirección del X negativo, entonces son 180 grados. Cuando calcule el campo eléctrico resultante, en el punto 4 va a ser E 1,4 más E 2,4. Uno está apuntando hacia allá y vale 9000, y el otro está apuntando en sentido contrario y vale 1000. ¿Cuánto me daría como resultado? $8,000. 8.000. Bien, 8000 newton sobre Coulomb, 0 grados. ¿Por qué? Porque y ahí vemos que las dos cargas tienen el mismo módulo, pero como el punto donde quiero determinar el campo eléctrico resultante de esta combinación de cargas está más cerca de Q sub 1, ¿sí? Predomina el campo eléctrico de Q sub 1, hacia allá. Uno hacia allá, otro hacia aquí. Hacia allá, 9000. Hacia aquí, 1000. Por lo tanto, queda 8000 hacia allá. ¿Estamos? Eso, desde el punto de vista de su análisis, sí. Coincide, ahora lo vamos a demostrar. Sí. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Seguimos. Me dice campo eléctrico en menos 2, en 2 metros, en x igual a 6 y en x igual a 10. Cuando lo pongo en x igual a 6, va a ser mi punto 5. Voy a borrarlo de abajo, porque no tengo lugar. Sí, profe. En este punto, el campo eléctrico de la carga 2 es radial y saliente, así va a ser el campo eléctrico
que la carga 2 produce en el punto 5. Y así el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 5. Ahora se invierte la situación. Observen. El punto 5 está a 2 metros de la carga 2 y está a 6 metros de la carga 1. Por lo tanto, cuando calcule el campo eléctrico que la carga 2 produce en el 5, yo podría usar esta ecuación, decir que la carga 2 produce en el 5 vale K por Q sobre el cuadrado de la distancia. 9 por 4 por 10 sobre 6 sobre 2 metros. Eso me da 9.000 newtons sobre coulomb, y cuando lo tengo que expresar, ¿hacia dónde apunta? Hacia los X negativos. Por lo tanto, este ángulo ahora otra vez es 180 grados. ¿Lo vemos? Cuando calcule el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 5, lo he borrado. Tendría que poner K por Q sobre R 1,5 al cuadrado. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 6 metros al cuadrado. Esto estoy calculando el módulo, por lo tanto el módulo me da 1000 newton sobre coulomb. Cuando lo expreso, E1,5 me va a quedar 1000 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la dirección? El eje X. El sentido, los X positivos o los negativos. 0 grados. Otra vez, el campo eléctrico resultante en el punto 5 va a ser E1,5 más E2,5. 2,5 apunta en la dirección X negativo. 1,5 X positivo. Entonces mi campo eléctrico resultante en el punto 5 ahora va a ser 8000 newton sobre coulomb, 180 grados. ¿Vemos? En este era 0 grados, en este 180 grados. Ahora estoy cerca de la carga 2, por lo tanto es más intenso el campo eléctrico de la carga 2 comparado con el de la carga 1, y el campo eléctrico resultante apunta en la dirección de X negativo. ¿Me siguen? Sí. Porque 9000 apuntan hacia aquí, negativos, y 1000 apuntan hacia allá, positivos. Bien, por eso he puesto un vector más largo en el otro aquí. Bien, he resuelto a menos 2, en 2, en 6, y ahora me queda 10 metros. El punto 6. Otra vez, 2 metros, a 2 metros de una de las cargas y a 10 metros de la otra. El análisis físico me dice que el campo eléctrico de la carga 2 sobre el punto 6 es hacia allá. El campo eléctrico de la carga 1 sobre el punto 6 es también hacia allá porque es positivo. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué distancia hay de la carga 2 al punto? 6. Hay 2 metros, ¿no? Entonces ahora cambio el 5 por el 6 aquí. 5 por el 6.
E26 me da 9000 newtons sobre Coulomb, está apuntando hacia allá en la dirección de X positivo, 0 grado entonces, son los 9000 newtons sobre Coulomb. Ahora, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 6, lo resuelvo con la misma ecuación, ahora es K, Q, y en vez de 6 son 10 metros. Hay 8 hasta aquí, más 2, 10 metros. 360 nos había salido. Bien, 360 newtons sobre Coulomb. Está apuntando a la dirección del eje X positivo. Es 1, 6, 360, 0 grados. Cuando calcule el campo eléctrico resultante en el punto 6, va a ser E sub 1, 6 más E 2, 6. 1, 6, 360 hacia allá. 2, 6, 9000 hacia allá. Los dos tienen misma dirección y sentido, por lo tanto se suman. El campo resultante me da 9360 newtons sobre Coulomb, 0 grados. ¿Lo vemos? Si ustedes hacen un análisis de sus resultados, ha sido hacia aquí, ¿sí? Cuanto más te aproximas a la carga, más intenso es el campo eléctrico, ¿sí? Cuando pasamos del otro lado, el sentido cambia, desde hacia allá, ¿no? Y va disminuyendo hasta que donde dice compañero se anula, en el punto medio, porque las cargas tienen igual módulo y mismo signo. Después se incrementa el campo eléctrico resultante en el otro sentido. Ahora va. Mi resultante daba primero para aquí, ahora da para... Disculpe, daba para allá. De aquí para allá, da para allá. Cuando llego al punto medio, mi campo eléctrico es nulo. Cuando paso ese punto medio, mi campo eléctrico da en el sentido contrario, el de X negativas. Y se va incrementando hasta que me aproximo a la carga. En los puntos donde está presente la carga, yo sé que el campo eléctrico, en ese punto no lo puedo calcular. Si haría un análisis, esta es la ecuación que más o menos representa el fenómeno. Ustedes observan que cuando la distancia se aproxima al centro de la carga, en el punto central, mi campo eléctrico sería infinito. En esos puntos, yo no los puedo tomar, son asintóticos, pero su campo eléctrico es intenso, y ahora lo vamos a representar. Daba para aquí, cuando voy del otro lado de la carga, el campo eléctrico resultante es hacia allá. Otra vez cambia de signo, va en la dirección de los X positivos. Eso para que lo representemos. Ahora primero nos pide determinar el punto donde el campo eléctrico se anula. ¿Estamos con esto? Sí, Inge. Entendido. Pregunten. Entonces, yo necesito saber dónde el campo eléctrico es igual a 0. Mi campo eléctrico resultante. Eso se da si ustedes analizan estas situaciones que hemos ido analizando en cada uno de los puntos. En este sector no puede ser porque los campos tienen misma dirección y sentido, tanto de este lado como de aquel lado. El anularse debería darse en la región entre las cargas. ¿Por qué? Y porque en esa región los campos eléctricos de cada una de las cargas apuntan en sentidos contrarios. Entonces espero encontrarlo en alguna región entre las cargas
cuando los signos de las cargas son iguales. Voy a decir que el campo eléctrico de la carga 1, el módulo, es igual al campo eléctrico de la carga 2. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico? El sub 1 vale K por Q sobre, si intento encontrar el valor a donde el punto donde se produce la anulación del campo, voy a decir, voy a llamar X a esta distancia, entonces, sobre X al cuadrado. El campo eléctrico de la carga 1. Y el campo eléctrico de la carga 2 va a ser K por Q sobre esta distancia, que no es otra cosa que 8 metros menos X. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Elevado al cuadrado. ¿Cómo está? K y Q en ambos miembros. Cuando lo escriba aquí me va a quedar. Este que está dividiendo pasa multiplicando 8 menos X al cuadrado igual a X al cuadrado. Si aplico el cuadrado del binomio, me va a quedar 16. Si no, que no, el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo menos el cuadrado del segundo. Sí, profe. Menos 2 por el cuadrado del primero no es 16, es 64. No estoy pensando. 64. Menos el duplo del primero por el segundo. 16 sería X, ¿que no? Más el cuadrado al segundo. Igual a X al cuadrado. Ahora sí. Tengo X positivo elevado al cuadrado en ambos miembros, se simplifican. Y puedo decir que 64 es igual a 16X, por lo tanto X es igual a 64 sobre 16. Esto es los 4 metros que me ha dicho el compañero, pero quedan demostrados matemáticamente a partir de aplicar las ecuaciones, primero de igualar el campo eléctrico y cuánto vale cada uno de ellos. ¿Preguntas? ¿Por qué igual a X cuadrado, profe? No entendí esa parte. ¿Cómo? El 8 menos X al cuadrado igual a X al cuadrado por... Este que está dividiendo aquí pasa multiplicando. Y este que está dividiendo también de este miembro. Sí, profe. Disculpe. Sí. Ahí entendí. Gracias. ¿Preguntas? Bueno. Sí, pero se entiende. Tenemos clase. Esa es la consulta. Nos queda un problema. Sí. No se puede dividir en dos grupos, digamos, uno que abarca el horario de consulta y uno que abarca el horario. Ahora lo vamos a ver, como lo tomo como sugerencia. Sí. O también, profe, que se grabe la clase y que los que no puedan ver vean el video grabado y los que entran solamente en un grupo. Sí, todo un tema eso, todo un tema. La verdad es que son muchísimos, no conseguimos una plataforma que funcione con todos y que le permita ida y vuelta. Hoy se ha complicado demasiado, pero
pero son 247 inscritos. Tenemos que tener preparado por lo menos para 200 personas y bueno, se torna complicado. El lunes, ustedes tendrían práctica el próximo miércoles porque cambia la profesora. Pero quisiera conectarme con ustedes el lunes en el horario de la práctica para que terminemos el último ejercicio de esta guía y bueno, y el resto sería de consulta. ¿Les parece? Sí. Sí, Inge. Sí, no hay drama. Parece re bien. Los lunes que ponen ustedes de práctica de 18 a 20, nosotros tenemos teoría de 18 a 20 de topología. ¿Puedes repetirlo? Que los lunes de 18 a 20 tenemos teoría de topología. Eso no sé si se pone de acuerdo entre ustedes o Pero esa materia es del segundo módulo. es de este módulo. Sí, pero es de segundo año. Es de tercero. De tercero, yo curso todo tercero. Bueno, física 3 de No, segundo. tiene que ser de segundo, de los de segundo año. Si no es Yo soy imposible. licenciatura en matemática, profe, esta materia, pero física 3 la tengo en tercer año. Y topología la tengo también en tercer año. Bueno, déjeme que lo converse con el ingeniero porque, bueno, esas superposiciones son todas las carreras aquí y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Usted Bueno. de matemáticas? Sí, yo de licenciatura en matemática. Bien. Bien, le estoy avisando. En principio el lunes nos conectamos por este medio y terminamos en práctica. Y el resto lo hacemos de consulta. Perfecto. Buenísimo, Inge. Hasta luego. No, el miércoles vamos a tener